¿Alguna vez te has preguntado si todo lo que damos por cierto sobre la Biblia realmente está escrito en ella? ¿Cuántas de esas historias que has escuchado desde niño provienen realmente de la palabra de Dios? Y si te dijera que muchas de las historias que crees que son bíblicas, en realidad no están en la Biblia. Quizás te sorprenda, pero hay relatos que han pasado de generación en generación y que han sido asumidos como parte de las Escrituras, aunque jamás fueron escritos por los profetas o los apóstoles. ¿Te imaginas cómo puede esto impactar tu fe? ¿Qué tal si, al conocer la verdad, comienzas a ver la Biblia con una claridad y profundidad que nunca antes habías experimentado? En este video vamos a desenmascarar esas historias que se han infiltrado en nuestras creencias, pero que no tienen un respaldo bíblico. Te revelaré el secreto para distinguir entre la tradición y la verdad revelada por Dios. Durante los próximos minutos, te llevaré en un viaje donde descubriremos juntas estas historias y exploraremos cómo pueden influir en tu vida espiritual. Te aseguro que la penúltima enseñanza de este video contiene una revelación que podría transformar por completo la forma en que ves las Escrituras. Antes de empezar, te invito a comentar la frase "Paz en Cristo". Es una forma de comenzar este estudio comprometidos con nuestra fe. Además, al dar me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de la verdad. Piensa que, al hacerlo, te conviertes en un instrumento de Dios para difundir su palabra. ¿Sabías que hay muchas personas que usan este canal como su único apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca? Es por eso que tu participación es tan importante. Comenta, da me gusta y suscríbete para que juntos podamos llegar a más corazones. Ahora prepárate, porque vamos a descubrir lo que nadie te había dicho sobre estas historias mal entendidas. Al final de este video, no solo habrás aclarado muchas dudas, sino que tu fe será más sólida y anclada en la verdad de la palabra de Dios. Vamos a comenzar. La manzana del Edén. ¿Sabías que la historia de Adán y Eva comiendo una manzana del árbol prohibido no está realmente en la Biblia? Es una de las ideas más difundidas. Pero si lees Génesis 3 detenidamente, notarás que la Escritura nunca menciona que el fruto fuera una manzana. Lo que se describe es simplemente el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿de dónde salió la idea de la manzana? Este concepto parece haberse originado en traducciones latinas tempranas de la Biblia. En latín, la palabra malum puede significar tanto mal como manzana. Este juego lingüístico llevó a que la manzana se convirtiera en el símbolo del pecado original en el arte y la tradición occidental. Pero, más allá del fruto específico, lo importante aquí es el simbolismo detrás de esta historia, el acto de desobediencia. Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, permitiendo que el pecado entrara al mundo. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado cuáles son los frutos prohibidos que el enemigo pone frente a ti, disfrazados de inocencia? Esta historia nos enseña que el pecado puede venir disfrazado de algo atractivo, incluso necesario. Pero, así como Adán y Eva, todos enfrentamos una elección diaria: obedecer la voz de Dios o dejarnos llevar por las tentaciones del mundo. Reflexiona un momento. ¿Qué cosas pequeñas o aparentemente inofensivas podrían estar separándote de la voluntad de Dios? Recuerda que no importa el tamaño del fruto,
sino el corazón detrás de nuestras decisiones. Ahora que hemos aclarado esta historia, seguimos adelante para descubrir otra que también ha sido mal interpretada. La manzana del Edén. Desde pequeños, hemos escuchado la historia de Adán y Eva y el fruto prohibido. En la mayoría de las ilustraciones, películas e incluso sermones, se nos presenta ese fruto como una manzana brillante, roja y jugosa. Pero, ¿te has detenido alguna vez a comprobar si esto es realmente lo que dice la Biblia? Abramos juntos la Escritura. En Génesis 3:6, la palabra de Dios relata que Eva vio que el fruto del árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. ¿Te diste cuenta? En ningún lugar de este versículo ni en ninguna parte del capítulo se menciona que el fruto era una manzana. Simplemente se menciona como el fruto del árbol. Entonces, ¿cómo es que hemos llegado a asociar este fruto con una manzana? Todo parece remontarse a las traducciones latinas tempranas de la Biblia. En el latín vulgar, la palabra malum se usaba para referirse al mal, pero también significaba manzana. Este juego de palabras llevó a que con el tiempo la manzana se convirtiera en un símbolo del pecado original, especialmente en el arte medieval europeo. Imagina por un momento, un detalle que no está en la Biblia terminó moldeando la percepción de millones de personas durante siglos. Pero más allá del fruto específico, lo que debemos analizar aquí es el simbolismo profundo detrás de esta historia. El fruto prohibido representa la tentación, esa irresistible atracción por lo que sabemos que no nos conviene, pero que en nuestra mente parece tan deseable. Para Adán y Eva, ese fruto no solo era algo hermoso a la vista, también representaba la promesa de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Génesis 3:5. ¿Cuántas veces nosotros también caemos en la trampa de desear algo que promete más de lo que puede cumplir? Detengámonos un momento a reflexionar. ¿Cuáles son los frutos prohibidos que el enemigo pone delante de ti hoy? Quizás no se trate de un objeto físico, pero tal vez sea una actitud, un pensamiento o una decisión que sabes que no está alineada con la voluntad de Dios. Puede ser algo tan pequeño como una mentira inofensiva o tan grande como un acto de desobediencia deliberada. La historia de Adán y Eva nos muestra que el pecado nunca llega de forma obvia. Satanás no se presentó ante Eva con un letrero que decía: "Este es el pecado que destruirá tu relación con Dios". En cambio, usó astucia, disfrazando el pecado como algo bueno, deseable y hasta espiritual. "No morirás", le dijo a Eva. Génesis 3:4. ¿Cuántas veces hemos escuchado voces similares en nuestra mente justificando nuestras malas decisiones? Pero aquí está la clave. Aunque ellos cayeron, la misericordia de Dios no los abandonó. A pesar de haber desobedecido, Dios los buscó en el jardín, cubrió su desnudez y les dio esperanza para el futuro. Esto nos enseña que, aunque el pecado puede traer consecuencias dolorosas, siempre hay un camino de redención en Cristo. Hoy, quiero que pienses en esas áreas de tu vida donde tal vez has tomado un fruto prohibido. No importa cuán lejos hayas ido,
Dios siempre está dispuesto a restaurarte si reconoces tu error y vuelves a Él. Recuerda que no se trata del tamaño del pecado, sino de la disposición de tu corazón para arrepentirte y buscar a Dios. Así que la próxima vez que escuches hablar de la manzana del Edén, recuerda que no es el tipo de fruto lo que importa, sino la lección que nos deja esta historia, la importancia de obedecer a Dios, incluso cuando nuestras emociones o deseos nos llevan en otra dirección. Ahora que hemos desenmascarado esta historia, prepárate, porque la siguiente revelación te sorprenderá aún más. Los tres Reyes Magos. Cuando piensas en la Navidad, es casi inevitable imaginar a los tres Reyes Magos siguiendo una estrella brillante hasta el lugar donde nació Jesús, llevando consigo regalos de oro, incienso y mirra. Esta imagen se ha arraigado profundamente en nuestras tradiciones, representada en nacimientos, obras teatrales y canciones. Pero aquí viene una pregunta que podría sorprenderte. ¿Realmente eran tres? ¿Eran reyes? Si abrimos nuestras Biblias, en Mateo 2:1-12, encontramos la única mención de estos hombres sabios en las Escrituras. La Biblia los llama magos o sabios, pero nunca menciona que fueran reyes ni que fueran tres. ¿Por qué entonces creemos esto? La idea de que eran tres probablemente surgió de los tres regalos que llevaron: oro, incienso y mirra. Sin embargo, el número exacto de magos no se menciona en el relato bíblico. Podrían haber sido 2, 5 o incluso más. Tampoco se indica que fueran reyes. De hecho, el término mago proviene de la palabra griega magoi, que describe a una clase de hombres estudiosos, posiblemente astrónomos o astrólogos de Oriente, que tenían conocimientos en ciencias, religión y filosofía. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué la tradición ha transformado a estos hombres sabios en reyes? Una posible explicación es que en la Edad Media se les asignó un simbolismo adicional para enfatizar que incluso los gobernantes y los poderosos reconocieron la autoridad de Cristo. Se les dio nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar, y se les representó como provenientes de diferentes regiones del mundo, destacando que Jesús vino para todas las naciones. Pero hay algo mucho más profundo que debemos considerar: el significado de sus dones. El oro representaba la realeza de Cristo, el incienso su divinidad y la mirra su sacrificio y muerte. Estos regalos eran un reconocimiento simbólico de quién era Jesús y cuál sería su propósito en la tierra. Ahora reflexionemos. ¿Cuáles son los regalos que estamos trayendo al Señor hoy? Estos sabios viajaron largas distancias, enfrentaron desafíos y se humillaron ante un niño en un humilde pesebre. No importa si eran 3 o 20, ni si eran reyes o estudiosos. Lo que importa es que reconocieron la grandeza de Jesús y respondieron con adoración y entrega. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestro orgullo o nuestras comodidades para postrarnos ante el Rey de Reyes? Además, notemos algo importante. Los magos no regresaron a Herodes como les había pedido. Fueron advertidos en un sueño de no hacerlo y obedecieron. Esto nos recuerda que cuando seguimos a Jesús, a veces tendremos que desafiar las expectativas del mundo y tomar caminos alternativos para obedecer la voluntad de Dios. Esta historia
no solo nos desafía a reflexionar sobre nuestra adoración y entrega, sino también sobre nuestra disposición para escuchar la voz de Dios y obedecer, incluso cuando implica un riesgo. Así que, la próxima vez que veas una representación de los 3 Reyes Magos, recuerda la verdadera enseñanza detrás de esta historia. No importa el número ni su título, lo que importa es su ejemplo de fe, obediencia y adoración. Y ahora prepárate para la siguiente revelación, porque lo que viene será igual de impactante. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cuántas veces has escuchado la frase, ayúdate que yo te ayudaré? Es tan común en nuestra cultura que muchas personas piensan que proviene directamente de las Escrituras. Tal vez te han dicho esta frase en momentos difíciles, como un consejo para que tomes acción, confiando en que Dios hará el resto. Pero aquí está el detalle. Esta frase no está en la Biblia. La creencia en esta declaración se ha perpetuado tanto que algunos la consideran una enseñanza central del cristianismo. Sin embargo, cuando la analizamos, encontramos que está más en línea con la filosofía del esfuerzo humano que con la verdadera dependencia de Dios que enseña la Biblia. Entonces, si esta frase no está en las Escrituras, ¿de dónde proviene? El origen de ayúdate que yo te ayudaré se remonta a la cultura grecorromana. El filósofo Esopo, en sus fábulas, ya presentaba una idea similar en la historia de un hombre que pide ayuda a Hércules para mover su carreta atascada. Hércules le responde que empuje la carreta él mismo antes de pedir ayuda. Más tarde, Benjamin Franklin popularizó esta frase en su Almanaque del Pobre Richard, consolidándola como un refrán que promueve la autosuficiencia. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio es completamente diferente. La Biblia no nos llama a depender únicamente de nuestro propio esfuerzo, sino a depender del Señor con toda nuestra alma y fuerza. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esta enseñanza contradice directamente la idea de ayúdate que yo te ayudaré. Dios no espera que primero hagamos todo por nuestra cuenta para luego intervenir. En cambio, Él nos llama a confiar plenamente en su poder, incluso en las circunstancias donde nuestras fuerzas parecen inútiles. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios 12:9, cuando el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces hemos intentado enfrentar nuestras batallas solos, creyendo que Dios solo nos ayudará si primero hacemos todo lo posible? ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de pensar que nuestra valía delante de Dios depende de nuestras obras o esfuerzos? Esta frase cultural puede llevarnos a una mentalidad de autosuficiencia que nos aleja de la verdadera fe. Un ejemplo bíblico claro de la dependencia en Dios lo encontramos en Gedeón. Cuando el Señor lo llamó para liberar a Israel, Gedeón era un hombre común, lleno de dudas e inseguridades. No parecía el candidato ideal para liderar un ejército. Sin embargo, Dios redujo intencionalmente el tamaño del ejército de Gedeón de 32,000 hombres a solo 300. ¿Por qué? Para que Israel no pudiera atribuirse la victoria a sus propios esfuerzos,
sino que reconocieran que fue el poder de Dios el que los salvó. Jueces 7:2. Este relato nos enseña que no necesitamos depender de nuestras habilidades o estrategias humanas. Dios es quien pelea nuestras batallas, quien provee y quien nos sostiene en todo momento. Por supuesto, esto no significa que debemos ser pasivos o irresponsables. Dios nos llama a tomar pasos de fe, pero siempre con la confianza puesta en Él, no en nuestras propias fuerzas. Como dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Entonces, la próxima vez que alguien te diga, ayúdate que yo te ayudaré, recuerda que la verdadera enseñanza bíblica es más profunda y poderosa. Confía en el Señor y Él hará. Ahora, pasemos al próximo bloque, porque lo que viene revelará otra creencia popular que no está en la palabra de Dios, pero que ha influido en la vida de muchos creyentes. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. ¿Alguna vez alguien te ha consolado en medio de una prueba diciéndote, Dios no te dará más de lo que puedas soportar? Esta frase se escucha frecuentemente en sermones, conversaciones entre creyentes y en mensajes de aliento. Sin embargo, sorprendentemente, esta afirmación no aparece en ninguna parte de las Escrituras. De hecho, puede llevar a una interpretación errónea de cómo opera Dios en nuestras vidas y cómo enfrentamos las adversidades. El origen de esta idea se basa en una mala interpretación de 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Este pasaje se refiere específicamente a la tentación y no a las pruebas o dificultades de la vida. Entonces, ¿qué nos dice realmente la Biblia sobre las pruebas? En muchos casos, Dios permite que enfrentemos situaciones que están mucho más allá de nuestra capacidad para soportar, pero no lo hace para dejarnos desamparados. Lo hace para que aprendamos a depender de Él y no de nuestra propia fuerza. Veamos un ejemplo bíblico. El apóstol Pablo enfrentó innumerables pruebas, desde naufragios hasta persecuciones. En 2 Corintios 1:8-9, Pablo describe cómo él y sus compañeros se sintieron completamente abrumados. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Dios permite que enfrentemos pruebas que son imposibles de manejar por nuestra cuenta para llevarnos a una mayor dependencia en su poder. Estas situaciones nos recuerdan que no somos autosuficientes y que necesitamos desesperadamente de su gracia. Un ejemplo poderoso de esto es la historia de Job. Este hombre justo perdió todo: su riqueza, su familia y su salud. Las pruebas que Job enfrentó eran claramente más de lo que cualquier persona podría soportar por sí misma. Pero a través de su sufrimiento, Job aprendió a confiar en el carácter soberano de Dios, incluso cuando no entendía el propósito detrás de su dolor. Al final, Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Además,
Pensemos en Jesús en el huerto de Getsemaní. En Lucas 22:44, se nos dice que estaba en tal agonía que su sudor era como gotas de sangre. Él oró al Padre diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Jesús enfrentó un peso que ningún ser humano podría soportar, pero en su debilidad confió completamente en la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué hacemos cuando enfrentamos algo que sentimos que no podemos soportar? La respuesta no está en nuestras fuerzas, sino en la gracia de Dios. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este pasaje nos recuerda que Dios no nos llama a enfrentar nuestras pruebas solos. Su poder se hace evidente cuando nos rendimos completamente a Él y dejamos que su fuerza nos sostenga. Reflexionemos juntos. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más, que las cargas de la vida te abruman? En esos momentos es fácil creer que algo está mal contigo porque no deberías sentirte así, según esta frase popular. Pero recuerda, no estás llamado a soportar todo por tu cuenta. Dios nunca te pedirá que lleves un peso que no puedas soportar con su ayuda. La verdad es que las pruebas son una oportunidad para acercarnos más a Dios, para aprender a depender de Él y para experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Así que la próxima vez que enfrentes una prueba que parece insoportable, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, sosteniéndote en cada paso del camino. Ahora, pasemos al próximo bloque, porque exploraremos otra creencia popular que, aunque parece bíblica, no tiene fundamento en las Escrituras. El dinero es la raíz de todos los males. Es probable que hayas escuchado esta frase innumerables veces, ya sea en contextos religiosos o en conversaciones diarias. Muchos la citan como si fuese un pasaje bíblico, pero en realidad no es así. Aunque esta afirmación suena espiritual y parece estar alineada con los valores cristianos, no es lo que dice realmente la Biblia. El versículo del que proviene esta idea está en 1 Timoteo 6:10, pero su significado ha sido alterado en la transmisión popular. La Escritura dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El problema, según Pablo, no es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero. Un deseo desmedido por las riquezas que puede llevar a las personas a la avaricia, la corrupción y al alejamiento de Dios. Este error de interpretación cambia por completo la enseñanza. Si pensamos que el dinero es intrínsecamente malo, podríamos caer en el error de despreciar los recursos y las bendiciones materiales que Dios puede usar para cumplir sus propósitos. En cambio, la Biblia enseña que el problema radica en el corazón humano, en cómo vemos y utilizamos el dinero. Un ejemplo bíblico que ilustra esta advertencia es la historia del joven rico en Marcos 10:17-22. Este hombre se acercó a Jesús buscando la vida eterna, pero cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. No era el dinero lo que lo condenó, sino su apego al dinero, su incapacidad para poner a Dios por encima de sus riquezas.
Por otro lado, encontramos ejemplos de personas en la Biblia que utilizaron sus recursos materiales para honrar a Dios. En el libro de Lucas se nos habla de mujeres como Juana, esposa de Chuza, administrador de Herodes, y Susana, quienes apoyaban el ministerio de Jesús con sus bienes. Lucas 8:3. Estas mujeres tenían dinero, pero no estaban esclavizadas por él. En cambio, lo usaban para servir al reino de Dios. El amor al dinero puede manifestarse de muchas maneras, no solo en quienes poseen riquezas, sino también en aquellos que no las tienen y las desean desesperadamente. La codicia y la envidia pueden envenenar el alma tanto como la avaricia. En lugar de ser esclavos del dinero, la Biblia nos llama a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. En Mateo 6:24, Jesús dice claramente: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí Jesús no está diciendo que el dinero sea malo, sino que no podemos permitir que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Además, en Hebreos 13:5 se nos da este consejo: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Este pasaje nos recuerda que nuestra seguridad no debe estar en las riquezas, sino en la fidelidad de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en el dinero, nos alejamos de lo eterno y nos enfocamos en lo temporal. Jesús nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Mateo 6:33. El dinero entonces no es ni bueno ni malo, es simplemente una herramienta. Lo importante es cómo lo usamos y a qué le damos prioridad en nuestras vidas. Reflexionemos juntos. ¿Cómo estás manejando los recursos que Dios te ha confiado? ¿Estás usándolos para su gloria o te estás dejando atrapar por el amor al dinero? Tal vez este sea el momento de evaluar nuestras prioridades y de poner a Dios en el centro de nuestras vidas, dejando que Él sea quien gobierne nuestras decisiones financieras. En el próximo bloque exploraremos otra frase que, aunque parece bíblica, en realidad no tiene fundamento en las Escrituras. Prepara tu corazón, porque lo que viene puede desafiar tus creencias. Dios no te da más de lo que puedes soportar. Es una frase que muchas personas pronuncian con la intención de consolar a alguien que atraviesa dificultades. Suena esperanzadora y parece provenir de la Biblia, pero si buscamos esta afirmación en las Escrituras, nos damos cuenta de que no está registrada de esta manera. La confusión proviene de 1 Corintios 10:13, donde Pablo escribe: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Este versículo no está hablando del sufrimiento o de las cargas de la vida, sino de las tentaciones al pecado. Dios promete que siempre habrá una manera de escapar de la tentación, para que no tengamos excusas para caer en ella. Cuando decimos, Dios no te da más de lo que puedes soportar, corremos el riesgo de minimizar el dolor que las personas están experimentando. La verdad es que hay situaciones en la vida que nos abruman completamente. Momentos
en los que nuestras fuerzas humanas no son suficientes. Pero aquí está la clave. En esos momentos no estamos solos. Dios está con nosotros y nos da su fuerza para soportar lo que por nosotros mismos no podríamos. Un claro ejemplo de esto se encuentra en 2 Corintios 1, 8, 9, donde Pablo escribe acerca de una experiencia abrumadora. Porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Pablo deja claro que sí enfrentaron más de lo que podían soportar. Pero este sufrimiento tuvo un propósito: llevarlos a confiar completamente en Dios. Y este es el mensaje que debemos recordar cuando atravesamos pruebas y tribulaciones. Un ejemplo bíblico que resalta esta dependencia de Dios es la historia de Gedeón en el libro de Jueces, capítulos 6 al 8. Dios llamó a Gedeón para liberar a Israel de los madianitas, un ejército numeroso y poderoso. Sin embargo, Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 hombres a solo 300, para que la victoria no pudiera atribuirse a las fuerzas humanas, sino al poder de Dios. Este es un recordatorio de que nuestras limitaciones humanas son la oportunidad perfecta para que Dios muestre su gloria y su poder. El Salmo 34:18 nos asegura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. En esos momentos en que sentimos que no podemos más, Dios está cerca de nosotros, sosteniéndonos con su amor y su gracia. También podemos mirar el ejemplo de Jesús en el Getsemaní, Mateo 26, 36, 46. Él enfrentó una carga tan pesada que sudó gotas de sangre mientras oraba, pidiendo al Padre que, si era posible, apartara de él esa copa. Jesús sabía que lo que estaba por venir sería más de lo que cualquier humano podría soportar, pero aún así dijo: no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos que incluso el Hijo de Dios confió completamente en el Padre para enfrentar lo que estaba más allá de sus fuerzas humanas. La verdad es que nuestras pruebas y sufrimientos pueden ser mayores de lo que podemos soportar, pero nunca serán mayores que lo que Dios puede soportar. En nuestra debilidad, su poder se perfecciona. 2 Corintios 12:9. Entonces, en lugar de decir, Dios no te da más de lo que puedes soportar, tal vez deberíamos decir, Dios estará contigo en medio de lo que no puedes soportar y te dará la fuerza y la gracia para superarlo. Esta es una verdad bíblica que nos llena de esperanza, porque sabemos que no estamos solos en nuestras pruebas. Reflexionemos. ¿Hay algo en tu vida que sientes que no puedes soportar? Entrégalo a Dios y permite que Él sea tu fortaleza. Él promete estar contigo en medio de la tormenta y darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el próximo bloque exploraremos otra frase popular que, aunque parece estar en la Biblia, no tiene fundamento en las Escrituras. Prepárate para descubrir más verdades. El dinero es la raíz de todos los males. Esta frase se escucha con frecuencia en predicaciones, conversaciones cotidianas y hasta en consejos financieros. Muchos aseguran que proviene de la Biblia,
Pero lo cierto es que esta afirmación está incompleta y por lo tanto distorsiona lo que realmente enseña la palabra de Dios. La confusión proviene de 1 Timoteo 6:10, donde Pablo escribe: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Observemos que el versículo no dice que el dinero en sí mismo sea malo, sino que es el amor al dinero el que causa problemas. Esta pequeña pero crucial diferencia cambia completamente el significado. El dinero en sí mismo es una herramienta neutral. Puede ser usado para bendecir a otros, apoyar ministerios, alimentar a los hambrientos y glorificar a Dios. Pero cuando el amor al dinero se apodera de nuestro corazón, puede convertirse en un ídolo que nos aleja de Dios y de su propósito para nuestra vida. Un ejemplo bíblico que ilustra este principio es la historia del joven rico, narrada en Marcos 10, 17, 22. Este hombre se acercó a Jesús con sinceridad, preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo que obedeciera los mandamientos, y el joven respondió que ya los había cumplido. Entonces Jesús, mirándolo con amor, le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Pero el joven, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este pasaje no significa que todos deban vender todo lo que tienen para seguir a Cristo, pero sí nos muestra que el amor al dinero puede convertirse en un obstáculo para nuestra relación con Dios. El joven rico valoraba más sus posesiones que la oportunidad de caminar con Jesús. Otro ejemplo lo encontramos en la historia de Judas Iscariote. Por amor al dinero, Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Su codicia lo llevó a tomar una decisión que no solo destruyó su vida, sino que también lo separó de Dios eternamente. En contraste, vemos el ejemplo de Zaqueo en Lucas 19, 1-10. Zaqueo era un recaudador de impuestos, un hombre rico que probablemente había adquirido su riqueza de manera deshonesta. Pero cuando Jesús entró en su vida, su corazón fue transformado. Zaqueo declaró: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Zaqueo no solo reconoció sus errores, sino que utilizó su riqueza para glorificar a Dios y bendecir a los demás. El problema del amor al dinero no está en el dinero en sí, sino en lo que éste representa en nuestro corazón. Cuando ponemos nuestra confianza, seguridad y felicidad en las riquezas materiales, estamos reemplazando a Dios con un ídolo. Jesús advirtió en Mateo 6:24: «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». La clave está en mantener una perspectiva correcta sobre el dinero. Proverbios 3:9 nos enseña: «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos». Cuando usamos nuestros recursos para glorificar a Dios y bendecir a otros, demostramos que nuestro corazón está alineado con el suyo. Una forma práctica de evaluar nuestra relación con el dinero es preguntarnos: ¿qué haría si perdiera todo lo que tengo?
Mi confianza y mi identidad están en mis posesiones materiales o en mi relación con Dios. También debemos recordar que como administradores de lo que Dios nos ha dado, tenemos la responsabilidad de usar nuestros recursos sabiamente. En Mateo 25, 14, 30, Jesús contó la parábola de los talentos, enseñándonos la importancia de ser fieles y responsables con lo que se nos ha confiado. Reflexionemos, ¿estamos usando el dinero como una herramienta para glorificar a Dios y bendecir a otros? ¿O estamos permitiendo que el amor al dinero nos aleje de nuestra fe? En el próximo bloque, concluiremos este viaje de descubrimiento con una reflexión final y un llamado a acción. Quédate con nosotros hasta el final, porque esta última enseñanza puede ser la clave para desbloquear una nueva perspectiva en tu vida espiritual. Cierre y llamada a la acción. Llegamos al final de este estudio y antes de cerrar este capítulo, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido. Tal vez al principio de este video pensaste que algunas de las frases populares que hemos compartido eran realmente de la Biblia. Y sin embargo, hemos descubierto que, aunque bien intencionadas, estas ideas no se ajustan completamente a la verdad que las Escrituras nos enseñan. Es vital que no tomemos las enseñanzas de la Biblia de manera superficial, sino que profundicemos en su mensaje para comprender realmente lo que Dios quiere revelarnos. El Evangelio no es solo una serie de frases reconfortantes, sino un llamado a vivir una vida transformada, un compromiso con la verdad y un seguimiento genuino de Cristo. Cuando entendemos la Biblia en su contexto y con el corazón dispuesto, podemos discernir las verdades profundas que nos llevarán a la paz y la vida eterna. Hoy hemos descubierto juntos que muchas de las frases que creíamos bíblicas en realidad carecen de fundamento en las Escrituras. Pero también hemos visto que detrás de cada malentendido hay una oportunidad para profundizar más en la palabra de Dios y encontrar la verdad que realmente libera. La Biblia nos da un llamado claro. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Esa es la invitación que Dios te hace hoy. Conocer la verdad profunda y liberadora que solo se encuentra en su palabra. Ahora, quiero felicitarte por haber llegado hasta el final de este video. Es un logro significativo. Hoy, muy pocas personas se toman el tiempo para estudiar la Biblia a fondo y reflexionar sobre su vida espiritual. Tú lo has hecho y eso demuestra un compromiso serio con tu fe. Y este es solo el principio. El camino que sigues de estudiar la palabra y vivir según sus principios te llevará a un lugar de profunda paz y propósito en Cristo. Escribamos juntos una frase como muestra de tu compromiso y de que has llegado hasta el final de este estudio. Me gustaría que dejaras en los comentarios lo siguiente: he descubierto la verdad y mi vida nunca será la misma. Es una forma de compartir tu testimonio personal con otros y de declarar públicamente que has abrazado la verdad revelada en este video. Ahora bien, sé que al llegar hasta aquí has sido tocado por el Espíritu Santo. Pero no basta con saber la verdad, sino que la verdad debe transformarnos. Si sientes que Dios está hablándote hoy, que hay una revelación profunda en lo que has aprendido, quiero invitarte a suscribirte a este canal y darle me gusta al video. Al hacerlo,
no solo estás apoyando el contenido, sino que también estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas necesitadas de escuchar la palabra de Dios. Imagina el impacto que podemos tener al compartir este mensaje con el mundo entero. Sé que muchos de ustedes, como yo, quizás no tienen una iglesia cerca o están en lugares donde no pueden recibir enseñanza constante. Este canal se convierte en ese lugar donde podemos encontrar comunidad, donde podemos crecer juntos en la fe y fortalecernos mutuamente. Por eso, te animo a no solo ser un espectador, sino un participante activo en este viaje espiritual. Al dar me gusta y comentar, estás contribuyendo al crecimiento de esta comunidad, al cumplimiento de la misión de llevar el Evangelio a todo el mundo. Recuerda, la penúltima enseñanza que compartí contigo hoy tiene el potencial de desbloquear una gran bendición en tu vida. Es posible que al tomar la decisión de alinear tu vida con la verdad revelada en este video, experimentes un cambio radical en tu caminar con Dios. Este puede ser el momento clave para que veas a Dios moverse de una manera nueva y poderosa en tu vida. Una de las historias más conocidas de la Biblia es la del Arca de Noé. La imagen del arca llena de animales marchando hacia su salvación bajo la protección de Noé es algo que todos tenemos en mente. Pero, ¿sabías que muchas de las ideas populares que tenemos sobre el arca de Noé no están completamente fundamentadas en las Escrituras? Muchas veces se nos presenta la imagen de un arca exclusivamente llena de animales marchando en 2x2, sin mucho más contexto. Pero la historia en la Biblia es mucho más rica y profunda de lo que comúnmente imaginamos. En el libro de Génesis se nos cuenta que Dios pidió a Noé que construyera un arca para salvar a su familia y a los animales del juicio divino. Pero lo que mucha gente no recuerda es que el mandato de Dios no solo fue llevar 2 de cada especie, sino que para algunos animales, como los puros, debía llevar 7 pares. Esta diferencia es clave. También se nos habla de que la construcción del arca fue un acto de obediencia radical, y Noé tuvo que perseverar en su tarea durante muchos años, a pesar de las burlas y dudas de quienes lo rodeaban. El arca no solo representa la salvación física, sino un testimonio de obediencia a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente el propósito de sus mandatos. Al hablar del arca de Noé, solemos centrarnos en la parte de los animales, pero lo que realmente destaca en la Biblia es la obediencia de Noé a la instrucción divina. Este acto de fe fue lo que permitió la salvación. Las tormentas de la vida a veces nos hacen pensar que la obediencia a Dios no vale la pena, que los esfuerzos parecen inútiles, pero como Noé, debemos aprender a confiar en lo que Dios nos manda, incluso si no vemos el propósito de inmediato. Esta historia nos enseña que la obediencia, aunque incomprensible en momentos de dificultad, es una manifestación de nuestra fe. Como Noé, debemos mantenernos firmes, sabiendo que Dios tiene un plan, y su plan siempre está lleno de misericordia y propósito. Lo importante no es cómo nos ven los demás, sino cómo estamos siendo guiados por su voluntad. ¿Qué enseñanza podemos aplicar hoy de esta historia? Es fundamental que, al igual que Noé, nos comprometamos a obedecer incluso cuando la misión parece grande, difícil y solitaria.
La obediencia al final trae frutos de vida, no solo para nosotros, sino para quienes están a nuestro alrededor. Así como el arca fue el vehículo de salvación, nuestra obediencia puede ser el vehículo que Dios usa para bendecir a otros y manifestar su gloria. La historia de David y Goliat es probablemente una de las más inspiradoras. Muchos conocemos la versión que nos habla de un joven pastor que con una piedra y una honda venció al gigante Goliat. Esta imagen de un pequeño niño venciendo a un guerrero gigante es utilizada a menudo como un ejemplo de cómo podemos superar nuestras dificultades. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la narrativa completa va mucho más allá de esta escena. La Biblia no nos presenta a David como un simple niño, sino como un joven lleno de valentía, fe y confianza en Dios. En 1 Samuel 17, David no solo acepta el desafío de Goliat, sino que está dispuesto a arriesgar su vida por el honor de Dios. La diferencia entre David y los demás hombres de Israel no era el tamaño, sino su fe inquebrantable. Mientras los demás se intimidaban ante el tamaño de Goliat, David veía el tamaño de su Dios. Esto es crucial. La victoria de David no se debió a su habilidad con la honda, sino a la fe que tenía en el poder de Dios para vencer a sus enemigos. La imagen popular de David venciendo a Goliat con una piedra puede hacernos pensar que cualquier persona con el valor adecuado puede superar obstáculos. Pero lo que realmente vemos en este relato es la manifestación del poder de Dios a través de una persona que está dispuesta a creer en lo imposible. Esta historia no es solo sobre ser valiente, sino sobre reconocer que la victoria no proviene de nuestras habilidades, sino de nuestra fe en Dios. Cuando te enfrentas a tus propios gigantes en la vida, recuerda que lo que marca la diferencia no es la magnitud de tus problemas, sino la magnitud del Dios que te respalda. Dios usa a los que están dispuestos a ponerse en acción y a confiar en Él, y lo hace de maneras que parecen improbables a los ojos humanos. Al igual que David, nosotros también somos llamados a luchar en el nombre de Dios, con la certeza de que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. La parábola del buen samaritano es una de las más conocidas de Jesús y es un excelente ejemplo de la enseñanza de Cristo sobre el amor al prójimo. Sin embargo, muchas veces se simplifica esta historia como una enseñanza sobre la bondad y el ayudar a los demás, sin profundizar en el contexto cultural y las implicaciones espirituales que Jesús quería transmitir. En la historia, un hombre viaja de Jerusalén a Jericó y es asaltado, golpeado y dejado medio muerto en el camino. Un sacerdote y un levita pasan por allí y lo ven, pero eligen no ayudarlo. Finalmente, un samaritano, considerado por los judíos como una persona impura, se detiene, lo atiende, lo cuida y lo lleva a un lugar seguro. Jesús usó esta parábola para enseñar a sus oyentes que el amor al prójimo no tiene fronteras y que la verdadera compasión trasciende las barreras sociales, religiosas y raciales. Lo que se olvida comúnmente es que en la época de Jesús, los samaritanos eran despreciados por los judíos. Para el oyente judío de esa época, la imagen de un samaritano ayudando a un judío herido era profundamente impactante. Jesús no solo estaba enseñando la importancia de la compasión, sino que estaba desafiando profundamente los prejuicios y divisiones sociales de su tiempo. Esta parábola
invita a cada uno de nosotros a reconsiderar nuestras actitudes hacia aquellos que son diferentes, a pensar si realmente estamos mostrando el amor de Cristo a todos, sin importar su origen o circunstancias. Hoy, esta historia continúa siendo relevante, pues todavía vivimos en un mundo lleno de divisiones y prejuicios. El llamado de Jesús es claro: amar a todos, incluso a aquellos con los que no estamos de acuerdo, es una de las marcas más grandes de ser seguidores de Cristo. La misericordia y la compasión no deben ser selectivas, deben ser universales. Hemos creído durante mucho tiempo que la imagen del cielo y el infierno en las Escrituras está claramente delineada. Pero, ¿es así? En la cultura popular, el cielo es un lugar de paz eterna y el infierno es un lugar de tormento eterno. Pero la Biblia no siempre presenta estas imágenes de manera tan clara y definitiva. El concepto del infierno, por ejemplo, se asocia comúnmente con una figura de castigo eterno, un lugar de fuego y sufrimiento. Pero es importante comprender que en las Escrituras el infierno se refiere a diferentes términos, como el Hades o Gehenna. No siempre hay una imagen unificada de lo que estas palabras representan. Algunos estudiosos sugieren que el infierno es una metáfora del juicio de Dios y no necesariamente un lugar literal de tortura. Lo que la Biblia sí nos muestra con claridad es que al final de los tiempos habrá un juicio final. Este juicio no será solo una cuestión de castigo, sino una separación definitiva entre los que han aceptado el sacrificio de Cristo y los que han rechazado su llamado a la salvación. El cielo, entonces, se presenta como el lugar de la presencia eterna de Dios, un lugar de gozo, paz y comunión perfecta con Él. Lo que es importante resaltar es que tanto el cielo como el infierno son realidades espirituales. Pero lo que realmente importa es cómo vivimos en esta vida, ya que esa decisión afectará nuestra eternidad. Jesús nos invita a vivir en su luz, a aceptar su gracia y a caminar con Él hacia la vida eterna. Esto es lo que nos garantiza una vida que supera cualquier tormenta terrenal, una vida que tiene un propósito divino más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. La historia de Adán y Eva en el jardín del Edén es probablemente una de las más conocidas y más malinterpretadas de todas las Escrituras. Desde pequeños hemos sido enseñados que Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo una manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, la Biblia no menciona específicamente que la fruta fuera una manzana. Solo habla de el fruto. El énfasis no está en el tipo de fruto, sino en la desobediencia a Dios. El pecado original, como se le llama, no solo trata sobre comer una fruta prohibida, sino sobre la voluntad de desobedecer a Dios, sobre elegir nuestro camino en lugar de seguir su dirección. Este es el principio de la separación entre el hombre y Dios. Adán y Eva no solo comieron la fruta, tomaron una decisión consciente de rebelarse contra el mandato claro de Dios. Lo que a menudo no recordamos es que Dios les dio todo lo que necesitaban en el jardín del Edén. Un lugar perfecto, abundancia y comunión con Él. Sin embargo, la tentación y el deseo de ser como Dios llevaron a Adán y Eva a ceder a la serpiente, quien los engañó,
haciéndoles creer que podían ser sabios como Dios. El pecado no comenzó en la fruta, sino en el deseo del corazón humano de ser independiente de Dios. Cuando reflexionamos sobre esta historia, debemos preguntarnos, ¿dónde estamos en nuestra relación con Dios? A veces, como Adán y Eva, creemos que podemos tomar decisiones sin consultar a Dios o que sabemos mejor que Él lo que es bueno para nosotros. Pero el resultado de esto siempre es la caída, ya sea espiritual, emocional o física. El verdadero arrepentimiento radica en volver a reconocer nuestra dependencia total de Dios, buscando su voluntad sobre la nuestra. La lección de esta historia es clara. No importa lo perfecto que se vea algo en nuestra vida, siempre que lo busquemos fuera de la voluntad de Dios, nos alejamos de lo que realmente nos trae paz y propósito. El pecado nos separa de la presencia de Dios, pero Él, en su misericordia, nos ofrece un camino de regreso a través de Jesucristo. El Éxodo es una de las historias más poderosas de la Biblia. Moisés guiando al pueblo de Israel fuera de la esclavitud en Egipto hacia la libertad prometida. Uno de los momentos más dramáticos de esta historia es cuando Moisés, bajo la dirección de Dios, parte las aguas del Mar Rojo, permitiendo que los israelitas escapen de los egipcios. Sin embargo, existe una confusión popular en cuanto a cómo ocurrió este milagro. Muchos imaginan el mar como una enorme barrera de agua que simplemente se separó en dos, permitiendo el paso sin más. Pero la Biblia describe el evento de manera más compleja. Dios mandó un viento fuerte que separó las aguas, creando un camino seco por el cual el pueblo cruzó. Esta división no fue solo un fenómeno natural o un simple acto de magia, sino un milagro divino que involucró la intervención directa de Dios en la historia humana. El milagro de la división del Mar Rojo es significativo no solo por el asombroso evento físico, sino porque muestra el poder de Dios para liberarnos de la opresión y la esclavitud. Los israelitas estaban atrapados entre el mar y el ejército egipcio, y no había ninguna salida humana posible. Pero Dios intervino de manera poderosa, mostrando que no hay obstáculo demasiado grande para Él. Este milagro es un recordatorio de que, aunque enfrentemos circunstancias que parecen imposibles de superar, Dios siempre tiene el poder de abrir un camino donde no lo vemos. La verdadera lección de este evento no solo está en la separación física de las aguas, sino en la fe que los israelitas tuvieron que tener al caminar por un camino seco, sabiendo que su liberación dependía completamente de la intervención divina. Dios continúa mostrando su poder y fidelidad en nuestras vidas hoy. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si creyó en nosotros para liberarnos de la esclavitud del pecado, puede seguir obrando poderosamente en nuestras situaciones. Como los israelitas, debemos caminar con fe, sabiendo que Él abrirá caminos, incluso cuando no podamos ver la solución a nuestro problema. La historia de la Torre de Babel es una de las que más confundida ha sido. Se nos presenta comúnmente como la historia de cómo se originaron las diversas lenguas del mundo, pero la lección que realmente tiene la Torre de Babel va mucho más allá de las diferencias lingüísticas. En Génesis 11 se nos cuenta que la humanidad, en su deseo de hacer un nombre por sí mismos, decidió construir una torre que llegara hasta el cielo.
desafiando el mandato de Dios de llenar la tierra. La clave aquí no es que la torre fuera grande o que se tratara de una torre física, sino el corazón de los hombres que la construyeron. La humanidad, en lugar de reconocer su dependencia de Dios, decidió confiar en su propio poder y sabiduría. La construcción de la torre era una manifestación de orgullo, un intento de alcanzar el cielo y desafiar a Dios en su soberanía. Dios, en su sabiduría, confundió sus lenguas para detener su avance, dispersándolos por toda la tierra. La Torre de Babel no solo fue el origen de la multiplicidad de idiomas, sino un recordatorio de que no podemos alcanzar el cielo por nuestros propios méritos. La autosuficiencia humana, cuando se convierte en arrogancia y desafío a Dios, siempre será limitada. Al final, lo que buscamos por nuestra propia fuerza no solo será inalcanzable, sino que nos llevará a la confusión y la frustración. Hoy en día, esta historia nos recuerda que debemos reconocer nuestra dependencia de Dios en todas las áreas de nuestra vida. A menudo, como la gente de Babel, tratamos de construir torres de autosuficiencia, buscando gloria para nosotros mismos. Pero lo que Dios realmente desea es que dependamos de Él y busquemos su sabiduría y dirección. Cuando nos humillamos ante su voluntad, Él puede llevarnos a la grandeza, no a través de nuestra propia fuerza, sino por medio de su poder y gracia. La resurrección de Lázaro, registrada en el Evangelio de Juan, es una de las historias más impresionantes y conmovedoras. Lázaro, el amigo de Jesús, había muerto y fue enterrado por varios días antes de que Jesús llegara y lo resucitara. Es fácil ver esta historia simplemente como un milagro físico, un acto de Jesús demostrando su poder sobre la muerte. Sin embargo, lo que realmente está sucediendo en esta historia es mucho más profundo. Cuando Jesús llega a la tumba de Lázaro, Él no solo se muestra como el Señor de la vida física, sino que nos enseña sobre la vida eterna. En Juan 11, 25, 26, Jesús dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este no fue solo un milagro de sanación física, sino una enseñanza sobre el poder transformador de la vida eterna en Cristo. La resurrección de Lázaro es una ilustración de lo que Jesús hace en nuestras vidas espiritualmente. Así como Lázaro estaba muerto en su tumba, nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados. Pero al creer en Jesús, experimentamos una resurrección espiritual, saliendo de la tumba del pecado y entrando a la vida eterna con Él. Este milagro no solo tiene una implicación para la vida física, sino también para la vida espiritual, mostrándonos que Cristo tiene el poder para darnos nueva vida, una vida que no termina. Así como Lázaro fue llamado por Jesús a salir de la tumba, hoy Jesús te llama a salir de las áreas muertas de tu vida, a dejar atrás el pecado y la desesperanza y a caminar en la vida que Él ofrece. Jesús es la resurrección y en Él encontramos nuestra esperanza, no solo para esta vida, sino para toda la eternidad. En el Evangelio de Juan, Jesús se presenta como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Es una de las imágenes más poderosas que tenemos en la Biblia. Jesús cuidando y guiando a su pueblo, protegiéndolos del peligro y dándoles alimento espiritual. Pero
¿Qué significa realmente que Jesús sea el buen pastor? No se trata solo de una metáfora, sino de un principio profundo y práctico para nuestras vidas. El buen pastor no es simplemente alguien que cuida físicamente de sus ovejas, sino que es un líder que conoce a cada una de ellas personalmente. Jesús, como el buen pastor, no solo conoce nuestras necesidades físicas, sino que también se interesa por nuestra vida espiritual y emocional. Él está dispuesto a dar su vida por nosotros, a sacrificar su bienestar por nuestra salvación. Lo que muchas veces pasamos por alto es que, al igual que las ovejas confían completamente en su pastor, nosotros también estamos llamados a confiar plenamente en Jesús. Las ovejas dependen completamente de su pastor para protección, dirección y alimento. De manera similar, nosotros debemos depender completamente de Jesús en todas las áreas de nuestra vida, sabiendo que Él nos guiará por el camino correcto y nos proveerá de lo que necesitamos, tanto espiritualmente como materialmente. Este concepto no es solo un símbolo de lo que Jesús hace por nosotros, sino un recordatorio de cómo debemos vivir nuestra vida diaria. Si Jesús es nuestro buen pastor, entonces nuestra respuesta debe ser confiar en Él, seguir su voz y permitirle guiarnos a donde Él sabe que debemos estar. Cuando lo seguimos, no solo encontramos protección y dirección, sino también paz y propósito. No estamos solos, sino que Él está con nosotros, guiándonos siempre hacia lo mejor. La historia de Noé y el diluvio es otra de las más conocidas de la Biblia. Dios decidió destruir la tierra con un diluvio debido a la maldad de la humanidad, pero salvó a Noé y su familia, junto con un par de cada especie animal. Muchos consideran esta historia como un acto de juicio de Dios sobre el pecado, pero hay mucho más en ella de lo que comúnmente se enseña. El diluvio no solo fue un juicio, sino también una muestra de la misericordia de Dios. Si bien el pecado había alcanzado niveles insoportables, Dios, en su infinita misericordia, ofreció una salida. Noé, un hombre justo en medio de una generación corrupta, fue elegido por Dios para ser el portador de la nueva esperanza para la humanidad. A través de Noé, Dios restauró su propósito para la creación, brindando una oportunidad para comenzar de nuevo. Lo que realmente nos enseña esta historia es que, incluso en medio del juicio, la misericordia de Dios está disponible para aquellos que le obedecen y le siguen. El arca de Noé no solo fue un barco de salvación física, sino un símbolo de la salvación espiritual que se encuentra solo en Dios. Así como Noé y su familia fueron protegidos en el arca, nosotros también somos salvados a través de Jesucristo, quien nos ofrece un refugio seguro del juicio que vendrá al final de los tiempos. El diluvio también nos recuerda la seriedad del pecado y las consecuencias de alejarnos de Dios. Sin embargo, la historia de Noé también nos da esperanza, porque en medio del juicio, Dios sigue ofreciendo redención. Aunque el pecado y la maldad puedan parecer dominar en este mundo, sabemos que el juicio de Dios es justo y que Él tiene un plan para restaurar todo lo que se ha perdido. La historia de Jacob luchando con un ángel en Génesis 32 es fascinante y misteriosa. Se nos dice que Jacob pasó toda la noche luchando con un hombre, y al final ese hombre le tocó la cadera, dejándola fuera de lugar. Después de la lucha, el hombre bendijo a Jacob y cambió su nombre a Israel. A menudo,
Esta historia se presenta como una pelea física entre Jacob y un ser celestial, pero tiene un significado mucho más profundo. La lucha no fue solo un enfrentamiento físico, sino una representación de la lucha interna de Jacob. A lo largo de su vida, Jacob había estado buscando la bendición de Dios, pero lo había hecho a su manera, manipulando situaciones y personas. Esta lucha con el ángel simboliza su lucha interna con Dios sobre el control de su vida. Durante la noche, Jacob fue confrontado con su propio pecado y su necesidad de entregar el control a Dios. La transformación de Jacob en Israel no fue solo un cambio de nombre, sino una señal de un cambio de corazón. Al final de la lucha, Jacob admitió su vulnerabilidad y su necesidad de la bendición de Dios. Fue en ese momento de rendición que recibió la bendición divina. Al cambiar su nombre a Israel, Dios le estaba dando una nueva identidad basada no en sus esfuerzos humanos, sino en la gracia y la soberanía de Dios. Esta historia es un recordatorio de que en nuestras propias luchas debemos reconocer que no podemos ganar por nuestra cuenta. Como Jacob, muchas veces tratamos de controlar nuestra vida y las circunstancias a nuestra manera, pero el verdadero cambio solo ocurre cuando nos rendimos a la voluntad de Dios. Es en nuestra debilidad y vulnerabilidad que experimentamos la fuerza de Dios y su transformación en nuestra vida. Dios está dispuesto a bendecirnos, pero solo cuando dejamos de luchar contra Él y le permitimos tomar el control. En Éxodo 17, Moisés golpeó una roca para que saliera agua para el pueblo de Israel en el desierto. Este incidente es a menudo interpretado simplemente como un acto de Moisés que proporcionó agua en medio de la sequedad del desierto. Sin embargo, la roca tiene un simbolismo mucho más profundo en las Escrituras. La roca que Moisés golpeó no solo fue una fuente de agua física, sino que simboliza a Cristo, la roca espiritual, mencionada en 1 Corintios 10:4. Cuando Moisés golpeó la roca, se estaba prefigurando el sacrificio de Jesús, quien sería golpeado para que de él fluyera agua viva. Jesús mismo se refiere a él como el agua viva en Juan 4:10-14. Y este evento en el desierto muestra cómo la provisión de Dios para su pueblo apunta a la obra redentora de Cristo. Este incidente también nos enseña sobre la paciencia y la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel se quejaba constantemente en el desierto, pero Dios, en su gracia, proveyó para ellos una y otra vez. Aunque nosotros también enfrentamos momentos de sequedad y desolación, Dios sigue siendo nuestra fuente constante de vida y sustento. Como los israelitas, debemos aprender a confiar en la provisión de Dios, incluso cuando las circunstancias no parecen favorables. Él nunca nos dejará sin su ayuda. Antes de terminar, quiero que te tomes un tiempo en silencio, experimentando la paz que solo Cristo puede ofrecer. Si estás en un lugar tranquilo, cierra los ojos y permite que la música suave de este video te lleve a un momento de oración y alabanza. No pongas pausa. Quédate hasta el final para experimentar la paz que solo Dios puede dar. Y mientras lo haces, dale gracias a Él por este día y por su presencia en tu vida. Este es un momento especial de conexión con el Señor, de agradecimiento por su revelación y de oración por su guía futura.
que tu corazón se llene de paz y gratitud por haber pasado este tiempo con Él. Y por último, quiero decirte gracias. Gracias por ser parte de este canal, por permitirnos ser instrumentos de Dios en tu vida. Te animo a seguir viendo nuestros videos, a seguir creciendo en tu fe y a seguir permitiendo que el Espíritu Santo te guíe en este viaje. Que la paz de Cristo te acompañe y que su luz ilumine tu camino. Nos vemos en el próximo video.